Buenos días, el día de ahora vamos a ver parte de la continuación de nuestro tema, el cual lo estábamos identificando en anteriores clases, el rol del mediador y parte de este, el cual sabemos que un mediador no va a ser una persona, un juez, no puede ser una persona que obligue a otra, sino que parte de las obligaciones de un mediador es resolver conflictos entre las dos partes. Entonces, parte de nuestro tema, el cual hemos estado viendo dentro del libro, que es la mediación y la resolución de conflictos para ser un poquito más específica. Entonces, la mediación, pues creo que nos ayuda a todos. Hemos sido no mediadores o nos han ayudado a alguien más, ¿verdad? A resolver algún conflicto que tengamos con otra parte, o hemos sido nosotros el resolver conflictos entre las dos partes, ya que se dice que un mediador es el que facilita la comunicación entre dos problemas que se tienen. Por ejemplo, se tiene un tema de política y hay una persona que opina diferente y otra que opina otra cosa. Entonces, muchas veces se dan este tipo de choques entre las personas, empiezan a discutir entre sí. Entonces el mediador es el que, por decirlo así, es el que está en medio. El que está en medio entre los dos no toma la postura de uno ni de otro, sino que está en el centro y ve lo más lógico, ¿verdad? Lo más lógico del tema en sí, que este le ayuda para que resolver este conflicto más que todo entre ellos dos y que no haya pues entre amigos se podría decir una separación entre ellos, y si pues es una mediación ya más fuerte, por así decirlo, por ejemplo cuando está una discusión entre pues cargos más altos como que son presidencia, cargos como los diputados. Entonces ahí hay un mediador entre ellos para que ellos resuelvan conflictos. Se dice también que de la buena negociación de este depende mucho la resolución de estos conflictos que se tienen al momento de negociar, ¿verdad? De negociar entre los dos, es decir, no solamente una parte va a salir beneficiada con eso, sino la otra, ya sea en el pensamiento y el cambio de pensamiento de la otra si está en equivocación, ¿verdad? O depende de cómo esto se genere. Pues como ya se los decía, un mediador no es un juez ni tampoco va a ser un abogado que va a defender una parte, sino que va a estar con las dos partes en sí, va a tomar lo positivo de cada uno y esto que le va a ayudar a él a llegar a una solución. Un psicólogo se podría decir que es un mediador, ya que éste escucha a las dos partes. Cuando nosotros nos hemos podido ir a un psicólogo, donde este solamente nos escucha, ya al final nos dice en qué estamos quizás fallando, nos dice cuál es la solución de este problema. Entonces para eso es parte de un mediador. También el poder de decisión que siempre está en manos de las partes, esta la distribuye parte de esta, ¿verdad? También el mediador ayuda a las personas a identificar en qué están fallando. Por ejemplo, si uno está incorrecto hacia un tema, el mediador ayuda a esta parte y a cuestionarse en la discrepancia de ellos, a discutir o descubrir lo que es importante y lo que es necesario para resolver ese tipo de conflictos, las necesidades que pueden generarse dentro de las posibles soluciones a tomar, dentro de las soluciones para resolver ese tipo de conflictos entre las dos partes. Dentro del libro de Musi tenemos parte de lo que son el rol del mediador, es ayudar a las partes a. Dentro de este tiene que tener un rol este mediador. La primera es compartir la manera como percibe el conflicto, porque no todos lo perciben igual. Uno puede
pensar de un tema diferente y la otra parte puede pensar de otro tema diferente. Entonces, como ya les mencionaba, ahí es donde se da un choque de estos conflictos. Entonces, el mediador es para compartir parte de la manera de cómo uno lo percibe. Por ejemplo, nosotros sabemos que uno está erróneo, entonces tratamos de explicarle en sí a qué se refiere la otra parte de ese tema. La otra es comunicar y escuchar activamente al otro, ya que muchas veces cuando se da este tipo de conflictos, uno actúa de manera negativa y empieza a gritar, empieza a insultar. Entonces, un rol del mediador es parte de la comunicación, del escuchar, no solamente de atacar a la otra parte, sino que se tiene que escuchar y tomar lo positivo de lo que dicen las dos partes. La otra es el entender las necesidades e intereses de la otra parte. No solamente porque ya una parte, el mediador tiene que estar con ella porque según él es lo mejor, no, sino que tiene que sacar lo mejor de las dos partes y entender los intereses y necesidades. Por ejemplo, cuando, como les mencionaba, en el gobierno, por ejemplo, digamos que hay un conflicto entre el presidente y la población, entonces ahí tiene que haber un mediador donde no esté ni con uno ni con otro y vea los intereses de cada quien y cómo poder resolverlas. La otra parte es el trabajar en conjunto para encontrar alternativas que le permitan satisfacer sus necesidades. Pues no solamente se va a trabajar con una parte, sino que se va a trabajar con las dos partes involucradas para que se dé una resolución sobre ese conflicto. Por ejemplo, si se tiene una necesidad de alguna parte, el saber qué necesidad y cómo resolver, cómo la otra parte tiene que resolverle a esta parte, como ya les mencionaba, por ejemplo, en el gobierno, si hay un problema con parte de lo que son la población. Por ejemplo, tenemos un problema, creo que todos lo conocemos, el problema de la escasez de agua. Muchas gentes han pues cerrado calles, todo, entonces ya ahí tiene que haber un mediador donde le muestre al gobierno lo que está pasando, el conflicto, para tratar de resolverlo, y ahí donde crea ese rol del mediador. Otra parte también es el arribar a soluciones consensuadas para lidiar con el problema. Como ya les mencionaba, todos tienen que estar de acuerdo, no solamente una parte, sino que las dos partes para llegar a una solución. Y la otra parte es crear un plan de implementación efectivo de estos acuerdos. O sea, no solamente que se quede ese acuerdo en el aire, sino que estos acuerdos que se hagan lo más rápido posible o también que dé un seguimiento para que nos quede a medias, sino que dé soluciones a las dos partes, ¿verdad? Parte de las soluciones que se tienen para resolver conflictos y el mediador, como nosotros ya lo vimos, el mediador toma un papel de gran importancia, no solamente para resolver conflictos pequeños, ni tampoco conflictos muy grandes, como ya se los mencioné, también en nuestro hogar, ahorita que estamos en nuestra casa, podemos nosotros servir como mediadores, como un mediador. Por ejemplo, cuando vemos que nuestros hermanitos están discutiendo, podemos nosotros escucharlos y saber opinar en las dos partes, ¿verdad? Tal vez tratar de solucionar ese problema y si nosotros somos los que estamos involucrados en ese conflicto, pensar en este rol, pensar en lo que nosotros podemos hacer para quitar este tipo de conflicto y que no lo tengamos en casita, más ahorita que estamos todos en casita, tratar de solucionar este tipo de problemas. Pues espero que les haya gustado el video, les agradecería que comenten, que den un like para yo saber que ustedes están pendientes de la materia y nos vemos otro día.